Vamos a resolver ahora este ejercicio a través del método de integración por partes. ¿Quiénes son todos los actores que necesito en esta película? Los protagonistas principales serían U y de B. ¿Y quiénes son los demás actores? Serían U por B menos la integral de B por du. Entonces, miren, lo primero que hago es mirar en mi expresión quién es mi candidato a ser U y quién es mi candidato a ser dB. Ya les dije que la función U debe ser fácil de derivar y la función dB debe ser fácil de integrar. Como podemos ver en este ejemplo, tanto la x como el coseno pueden ser fáciles de integrar y fáciles de derivar. Pero la clave, escuchen bien, óigase bien, la clave para saber quién es U podemos detallarla en la forma siguiente. U debe ser una expresión que además de ser fácil de derivar, la derivada vaya disminuyendo hasta el punto de ser una constante. Y de las dos funciones, la que vemos que es candidata a hacer eso es x, porque la derivada de coseno te va a dar seno, y si tú sigues derivando, siempre va a haber un juego entre seno y coseno. Mientras que si escogemos a u como x, la derivada, escuchen bien, la derivada de u se va a reducir. Entonces, u es igual a x y la derivada de u va a ser igual a la derivada de x es 1. 1 multiplicado, no se olviden que es la derivada de u siempre con respecto a x. Entonces la derivada de u con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A 1. Si de aquí despejamos de u, no se olviden entonces de u, porque de u lo necesitamos en la fórmula. Miren, necesitamos despejar a de u, y de u va a ser igual a 1 por dx, y esto nos daría dx. Entonces, miren cuáles son los actores que necesitamos para reemplazar en la fórmula de integración por partes. Los actores serían los siguientes. Necesitamos en primer lugar a u. Miren que ya lo tenemos. En la fórmula lo necesitamos. Mírenlo aquí. Necesitamos a de u. Mírenlo por acá. También ya lo tenemos. Ahora, como ya tenemos a u y a de u, necesitamos a los otros actores. Los otros actores serían, necesitamos el de b y necesitamos a b. ¿Quién es b? Voy a escribirlo por aquí. ¿Quién sería nuestro b? Nuestro v o nuestra función v, en este caso hay que determinarla de la expresión integral. La expresión integral que es db, recuerden que en la fórmula está u acompañado con db. Si ya sé que u es x, el db debe ser coseno de x. db es coseno de x, y para determinar AB lo que tengo que hacer es integrar en ambos miembros de la igualdad. Tendría entonces a de b, la integral de db, y esto por la integral de coseno de ¿quién? De x. Entonces, si yo voy a integrar esta expresión, voy a cancelar, puedo cancelar aplicando el principio fundamental, uno de los principios fundamentales del cálculo, que derivación e integración son procesos inversos, es el teorema fundamental, el primer teorema fundamental del cálculo. Cancelo el símbolo de la integral con el de la derivada, quedándome que nuestra v es igual a la integral de coseno de x por el diferencial de x. No nos podemos olvidar de esto. Entonces la integral de coseno de x sabemos que es menos, en este caso la integral de coseno sería seno positivo. Seno de x solamente. Seno de x. Entonces ya tenemos todos nuestros actores. Tenemos el de b, que está aquí, y tenemos a nuestra v. Entonces el paso a seguir ahora, después de identificar los actores, es sustituir todo conforme a la fórmula. Entonces la fórmula que dice, la fórmula dice que cuando yo tenga a u, mírenlo aquí, multiplicado por db, la fórmula dice que esto es igual a u, la función u, mírenla, que es x, a u, que es x, multiplicado por v. V es seno de x. X multiplicado por seno de x, mírenlo aquí, menos la integral de b es seno de x, por du. Du, ¿quién es? Du es de x, que es el que ya tenemos inicialmente. Hasta ahí lo que hemos hecho es aplicar la fórmula de integración por partes, pero todavía no hemos terminado de resolver el ejercicio.